obviamente va acentuado, es mayúscula. Las mayúsculas se acentúan. Antes se dejaba de hacerlo porque las máquinas de escribir no tenían en las mayúsculas la tipografía, la parte mecánica para poder inscribir en las mayúsculas el acento, por eso no se acentuaban. Pero hoy en día es una regla muy clara de la Real Academia de que las mayúsculas se acentúan. Entonces, si yo tengo que circunscribir o hacer un acta circunstanciada, tengo que explicar con detalle las horas, pero no tengo que usar que siendo las 11 horas del día, pues ya las horas del día, pues se supone que ya está aquí el día y que el 17 de junio es un día. Yo no puedo poner aquí 17 del mes de junio, porque se supone que mes ya es junio, junio es un mes, entonces sobra decir mes, no tendría que llevar. Y aquí cuando digo del año 2020, pues sobra decir año, porque 2020 es año. Redactar es decir lo mismo con pocas expresiones. Entonces, aquí cuando nosotros vemos que hay ese error de estar expresando ideas redundantes, pues eso provoca que haya más letras, más escrito. Volviendo al tema de recurso de revocación, es que siendo las 11 horas del día, ¿es relevante ahorita circunstanciar esa? No, simplemente dices que con fecha 25 de junio de 2020 se recibió el citado oficio que hoy se impugna. Pues quito hoy, ¿verdad? Que se impugna. Ya quedó. Que el día 25 de junio se recibe el oficio que se impugna. Ya no tengo que decir que siendo las 11 horas del día 25 de junio se presentaron en el exterior del domicilio de mi representada, que está ubicado en calle Juárez, número 20, Colonia Centro de esta ciudad, 2 personas que dijeron ser un notificador del Servicio de Administración Tributaria procedente de la unidad de la Administración Desconcentrada Sur, tal, o del Centro tal, con efecto de notificarme el oficio número tal, suscrito por la persona tal, de fecha tal, controlado bajo el número tal del oficio de control y del expediente. Qué largo, qué largo. Si ya vas a adjuntar y estás señalando cuál es el oficio que vas a impugnar, sobra que lo vuelvas a explicar. Sé práctico. Ya, si sabes que vas a impugnar un oficio con un número de control, nada más refiérete a él. El citado oficio o del oficio que se impugna o que se combate o que se pide que pierda su validez. Así tendríamos que decir que el día 25 de junio, que el 25 de junio, fíjense ese lapsus, entre que el hablar y escribir no es lo mismo. Yo podría estar pensando y lo escribo así, que el día 25, que eso es lo que voy en el tema de la corrección, yo estoy escribiendo, siendo las tantas horas del día 25, yo ya escribí. Pero viene una segunda revisión. Cuando yo hago la segunda revisión, voy a ir quitando las palabras que sobran. Yo mismo me voy a criticar y voy a corregir. ¿Qué voy a corregir? El tipo, dice la lámina aquí, el tipo ortográfico, pero también morfológico y sintáctico. Morfológico es la estructura. No puedo hablar con palabras de adjetivo y sustantivo, verbo y predicado revuelto, porque entonces creo un caos. Tengo que ser ordenados. Morfológico viene de la forma, la estructura, y sintáctico viene de sintaxis. La sintaxis es a lo que nosotros nos enseñaron, los que estamos de mi edad, más atrás, en los 60, 70, en los 80, en nuestra formación básica escolar, lo que nos enseñaron como los enunciados, ¿no? Ustedes se acuerdan que nos hacían en español, a ver, vamos a hacer enunciados. Bueno, el contexto más actual de enunciado se llama sintaxis, que es la estructura morfológica de una oración compuesta de artículo, sujeto, verbo, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Esa idea clara es lo que conoceríamos como una sintaxis, lo tengo más adelante definido. Bajo estas circunstancias, entonces, lo que nos dice en estos 3 fundamentos de la redacción es la corrección. Concluyo. Cuando ustedes escriban lo que quieran, ya tienen sus ideas, ya tienen su rompecabezas. Pero habrá una segunda revisión, que es la autocrítica, y van a pulir todo lo que quedó, que está de más con esta crítica que se están haciendo. Después van a volver a leer lo que escribieron y van a darse cuenta si siguen transmitiendo lo que buscaban. Y habrá una tercera corrección. Yo he dicho que hasta 3 veces es sano
revisar un escrito. Ya si lo revisas más de 5, 10 o 20 veces, siempre vas a cambiar, siempre va a haber cambios, siempre vas a querer haber dicho otra cosa, o como les dije al inicio del programa, en este caso del curso, de este taller, les dije que yo revisé mis láminas de hace 25 años que yo hacía en los primeros cursos que daba para contadores, y yo digo, qué bárbaro, cómo explicaba, qué láminas tan extensas, todos los pegotes, cuando hoy pudiera ser más concreto para poder decir muchísimo más. Claro, una cosa es decir menos y otra no ser carente de todo sentido, porque puedes ser abogado y escribir como abogado y nadie te entiende, pero sí tienes que escoger el público al que vas dirigido para que puedas transmitir esa idea. El segundo punto en mi lámina es la adaptación, que dice, es el proceso por medio del cual dotamos al texto de una serie de características para que se adecue a un público determinado, lo que les estoy diciendo. Si va dirigido a una autoridad, pues tiene que ser con una propiedad técnica, con un argot totalmente legal. Aquí hay una diferencia que hay que tener clara. Hace poco escribía yo en mi Facebook acerca de una crítica a una persona. Yo le decía, oye, tienes que tener cuidado en esta parte, y me decía, ay, abogado, aliviánese. Dice, sabemos que se quiso referir a esto, esa es la jerga. Él quiso decir jerga por justificar que lo que había escrito la persona a la que yo le respondía había sido lo correcto. Le dije, no, a ver, entiende la diferencia entre argot y jerga. El argot y jerga pueden parecer sinónimos, pero no lo son. Dentro de un grupo, entre los contadores, entre los abogados, entre los ingenieros, entre los arquitectos, entre los médicos, hay lenguajes o expresiones que son muy comunes y que no tienen nada que ver con el sentido técnico. Por ejemplo, en los abogados usamos una frase que significa, me dieron palo. Quizás la gente que no sepa y escuche esto lo tome en un sentido totalmente irónico o totalmente así muy coloquial, hasta vulgar, ¿no? En la parte. Que quiero hacer una aclaración. La palabra vulgar significa del conocimiento de todos, no que sea una cuestión grotesca o peyorativa. Eso es vulgar. Del vulgo significa lo que es común a todos. Esa es la expresión de la palabra vulgar, lo que es propio a todos. Pero bueno, entonces en el medio de los abogados decir, oye, me dieron palo, significa que en un juicio que estabas patrocinando o que estabas postulando en un litigio, la sentencia te fue adversa. Eso significa te dan palo. Palo significa esa expresión que tiene una connotación histórica. Quizás en los contadores, por ejemplo, una expresión es muy coloquial, es el cargo y el abono, ¿no? Es cargo o abono, pues es una expresión de la teoría de la partida doble entre las cuentas del debe y haber, que tiene una situación de una cuestión básica de contaduría. Si me dices, oye, la cuestión es una cuenta que debe ir en la parte del debe o del haber o del abono o del cargo, si yo no entiendo qué es abono y qué es cargo, pues simplemente, lejos de ser una expresión más bien técnica que no del argot, pues sería una cuestión totalmente diferente. Entonces, argot y jerga son expresiones que son propias de un círculo o de un medio, pero que entre ellos tiene una validez de sus expresiones, pero que técnicamente puede tener otra. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando hacemos este proceso de la adaptación, que estoy en el tercer rubro de mi lámina, tenemos que dirigirlo al público que va a nuestro escrito, que va a nuestro mensaje. Si vamos a hablarle a nuestros empleados o vamos a hablarle a nuestros jefes, pues claro que va a cambiar el sentido de la expresión. Entonces, lo que redacté, debo tenerlo presente a quién lo va a leer, a quién lo voy a dirigir para que esa persona pueda tenerlo. También es importante que conozcamos a nuestro interlocutor. Es importante que sepamos qué es la otra persona, quién es la otra persona, qué hace o qué tiene. Si yo voy a escribir a otro abogado, puedo abusar de los tecnicismos o de un lenguaje propio de mi profesión. Pero si voy a escribir para un contador o para una persona que tiene un oficio o para personas que están estudiando, tengo que modular el lenguaje y la estructura, porque no estoy escribiendo para mí, tengo que hacerlo por el lector y que comprenda la intención de mi mensaje. Si no, no estoy haciéndolo de manera correcta. Por eso es importante, primero, recapitulando estos dos fundamentos, la corrección, después lo que viene la adaptación, para finalmente pasar al tercer rubro, que es la eficacia.
La eficacia, dice, supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito. Si ya tengo entonces un escrito que ya corregí, que ya adapté y que sobre todo es